Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y en nuestra sección de podcast contamos con Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Con Samuel vamos a intentar hablar de temas que no haya tocado en las conferencias casi diarias que realiza sobre el colectivo policial. Desde ITEPOL queremos conocer sus inquietudes sobre el menudo de drogas, la burocracia policial del patrullero y la necesidad de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana referente a las denuncias a personas no residentes, así como otros temas. Y antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos. Y para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio y compartirlo en cualquiera de las plataformas en las que lo estés disfrutando. Y si estás en YouTube, acuérdate de suscribirte, ya que esto nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Samuel. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con vosotros. Hombre, el placer es nuestro. Además, ya tuvimos la suerte de tener a Josema con nosotros, hablando de su pasión también de la seguridad vial, a Fernando, al hispano, hablando también de su pasión de los enfrentamientos armados y ahora contigo. Bueno, si has tenido a esos dos, entonces yo voy a bajar el nivel, ¿vale? Bueno, seguro que lo mantienes. Nada, lo primero, por parte de todo el equipo de ITEPOL, muchas gracias por tu tiempo y poder concedernos esta entrevista que, como ya te comentamos, hemos seleccionado una serie de preguntas enfocada más a lo que a nosotros nos interesa, que es a los patrulleros, ¿vale? A esas inquietudes a nivel de patrulla y queremos conocer, pues, en relación a tu experiencia y todo tu amplio conocimiento, qué es lo que tu pensamiento. Antes que nada, bueno, yo creo que Samuel Vázquez no necesita presentación, policía, presidente de una asociación para del siglo XXI y actualmente portavoz nacional de Vox en materia de inmigración, interior y seguridad. Y antes de seguir, saludos de mi madre, que si no lo hago, me riñe. Seguidora tuya, fiel seguidora y de todos tus libros también. Pues un besito muy fuerte para tu madre. Nada, ya me ha dicho que las últimas 2 veces que ha venido a Valencia no pudo ir, pero a ver si a la tercera puede ir a verte, que por trabajo, pues. Ojalá. Pues nada, vamos a entrar en materia, Samuel. Y lo primero que nos gustaría es desde tus inicios en la policía, hace unos 25 años más o menos, si puede ser, 22. 22 años, ¿cómo has percibido esa evolución del principio de autoridad? Y si consideras que este ha sido debilitado, ya bien sea a nivel policial o a nivel judicial. Bien, el principio de autoridad, para entenderlo del principio de autoridad, hay que entender el rechazo o aceptación que tiene la violencia dentro de una sociedad a la hora de corregir la conducta antisocial. Claro, hablar de violencia son palabras duras, gruesas, pero yo nací a mediados de los 70, del 75. En la época post-franquista, la primera década, hasta finales de los 80, la violencia era tolerada, ciertos niveles de violencia controlada era tolerada a la hora de corregir en todos los aspectos de la sociedad. Es decir, el profe, el maestro, te metía, si te portabas mal, te metía un capón, te daba con la regla de madera, como me dieron a mí algunos, o te daba un tortazo, literalmente. Cuando llegabas a casa, si tu padre se enteraba de que eso había sucedido, te daba otro tortazo. Tu padre te estaba enseñando o reforzando la autoridad del maestro. Es decir, tú no estás en condiciones de discutir con el maestro. Y reforzaba la autoridad del maestro. La sociedad no percibía a ese padre como un mal padre, ni a ese maestro como un mal maestro. No era así. Eso en 20 años tan solo ha sucedido una transformación como suceden las cosas en España. Es decir, no hemos sabido mesurar, no hemos sabido ir a un punto medio, sino que nos hemos ido de un extremo al otro extremo. De tal manera que hoy es impensable que un maestro le dé un bofetón a un chaval en el cole, pero es que solo con que le grite, por muy mal que se esté portando el chaval, probablemente tenga una visita del padre, no para reforzar la autoridad del maestro, sino para ir contra el maestro y reforzar la conducta antisocial de su hijo. No hablo ya de pegarle un bofetón hoy en día porque detienen al maestro, se lo llevan detenido y va a un juicio. Entonces, hemos pasado de un extremo al otro. En el ámbito civil,
Esto tiene unas consecuencias, mejores o peores, en función de la opinión que cada uno tenga sobre esta materia, pero claro, en el ámbito policial también ha impactado, porque esto ha impactado en toda la sociedad. Y el ámbito policial no es el ámbito civil. ¿Qué quiere decir esto? Que no se tolera ningún tipo, no ya de violencia, sino como lo aplican los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o policías locales o autonómicas, sería fuerza, porque está legalmente amparada, ¿no? Sería fuerza, pero no se tolera lo más mínimo. Durante mucho tiempo no se toleró lo más mínimo. La policía, los policías venimos de la sociedad a la que servimos, no venimos de Marte. Por lo tanto, los policías y lo que hacemos nos parecemos mucho a cómo se ha transformado esa sociedad. Peligro. La autoridad que debe imponer un policía no es frente a un alumno, no es frente a un civil, es frente a un criminal. ¿Qué pasa? Que la autoridad es un concepto que va aparejado a otro concepto, fuerza. Si no puedes imponer la autoridad por la fuerza, no tienes autoridad. Es así de sencillo. No suena bien, para los políticos no les gusta decir estas cosas, pero si no puedes imponer la autoridad por la fuerza, no tienes autoridad. Y el problema, al contrario que en el cole o en otros sitios, es que en la calle, cuando tú pierdes la autoridad, siempre la gana otro, que es aquel que esté más dispuesto a usar la violencia. En este caso, el grupo criminal, la banda criminal, el criminal individual, que es el que se apodera de ese barrio. Entonces, entender la aceptación que en una sociedad pueda tener el uso de la fuerza de manera mesurada para contrarrestar la conducta antisocial o delictiva es entender la diferencia entre que tu barrio sea un barrio por el que se pueda transitar o tu barrio sea un barrio que dominen los Latin King, los Nietas o cualquier otro tipo de bandas. Durante las últimas 2 décadas, los ciudadanos, quizá porque hemos vivido en un país muy tranquilo y en una sociedad muy segura, finales de los 90, principios de este siglo, pues, exponentes de seguridad muy altos, estándares de seguridad muy altos, pues tuvimos esta serie de políticos que empezaron a florecer, que nos intentaron convencer de que el uso de la fuerza era muy, muy malo en cualquier escenario y que a los niños y a los jóvenes no los hay que educar en procesos de violencia bajo ningún concepto. Hay que rechazar la violencia de plano. Esto es un error garrafal porque creyendo construir sociedades pacíficas, lo que construimos fue sociedades inofensivas, es decir, ciudadanos presa fácil porque no tienen ningún dominio ni ningún control sobre la violencia. ¿Nos está pasando factura? Evidentemente. En el mismo momento en el que la realidad criminal ha escalado de baja o muy baja a media, y ya no te digo nada como en los últimos 5 o 6 años, a alta, esto lo estamos pagando. Hemos perdido el hábito de imponer por la fuerza. Eso tenía un coste altísimo, una grabación de un ciudadano que te dio 2 gomazos, aunque estuviera plenamente justificado, acababas con un expediente, acababas con una tortura, igual acababas en un juicio, sí, muchas veces se ganaba el juicio, pero son 2 o 3 años ya que no te los quita nadie con la espada de Damocles en la cabeza, ¿verdad? Son 2 o 3 años ya de auténtico infierno. Por lo tanto, eso ha tenido una repercusión en la manera en la que los policías actúan y se desenvuelven en la calle. Y evidentemente en un mundo cada vez más hostil, en unos barrios cada vez con más violencia, que cada vez se parecen más a los barrios europeos de Francia, Suecia o Bélgica, que primero se han ido perdiendo, la policía no tiene ese hábito, tiene miedo a utilizar la fuerza, conoce cuál es la respuesta de la sociedad ante ese uso de la fuerza, resultado, estamos perdiendo las calles. No es tampoco muy difícil de entender, estamos perdiendo las calles. Por lo tanto, hay que hacer toda una labor de comunicación. No tengo ninguna confianza en los gabinetes de comunicación actuales, estos que hacen TikTok, para este fin, pero espero que algún día cambie y hagamos entender a la sociedad lo importante de tener unos perros pastores a los que se les permita, se les desate, no tenerlos atados, se les desate para poder proteger a las ovejas de los lobos. Si los tienes atados a los perros pastores, es evidente cuál es el trabajo que van a hacer los lobos. Y para vencer a los lobos en estas sociedades, en esta nueva realidad criminal, hay que hacerle entender también a la sociedad que la proporcionalidad no existe. No puedes, un perro pastor no puede ir a enfrentarse a un lobo jugando a empatar, porque de un solo mordisco en la yugular te puede matar. Es decir, tienes que ser mucho más fuerte que él y poder utilizar mucho más fuerza y mucho más violencia que él. Esa es la única manera ya de proteger al rebaño. Hay que hacer labor de comunicación. Mira, hoy la estamos haciendo. Lamentablemente, en las televisiones al uso, esta conversación sería imposible. Bueno, yo creo que ahí queda bastante dicho y manifesté que el principio de autoridad pues cada vez está peor.
Y otro tema importante en el tema de los patrulleros es el tema del menudeo de drogas. Yo siempre intento poner un símil, ¿no? Porque el menudeo de drogas invoca ya no solo el tema del tráfico, sino, pues, como bien sabes, delitos contra el patrimonio, lesiones, tráfico de armas. Pero una de las circunstancias que se lleva al uso, y yo pongo el símil de los supermercados, por ejemplo, un Mercadona funciona muy bien porque luego hay un cajero al final, que es el que el producto tú lo pagas. ¿Tú crees que si hubiera un endurecimiento o una pena mayor, el menudeo, que es de la última reforma, si no recuerdo mal, el 2015, el artículo 368.2 que añadieron, crees que como una especie de despenalización? Es decir, si se endureciera el delito, ¿se acabaría con el menudeo y se podría acabar con el resto de la pirámide? Creo que sí, pero te voy a explicar, porque esto es el muro más grande al que yo me enfrento cuando voy a los parlamentos. Pues la última vez, no la última vez fue en Extremadura, la anterior fue Comisión de Multirreincidencia, Ayuntamiento de Barcelona. Sabes que en Barcelona tiene un problema criminal de primer orden, la multirreincidencia de primer orden, y hicieron una comisión. ¿Cuál es el problema? Que ahí van unos supuestos expertos, que la mayoría son académicos, son profesores de universidad, son gente que ha escrito pues, relatos criminológicos o ensayos criminológicos, pero basados siempre en autores del siglo XX. Merton, básicamente, es la pieza sobre la que gira prácticamente todo el discurso, ¿no? Sociólogo. Y claro, llego yo, que yo también me he leído a Merton y también tengo estudios en criminología, pero es que además tengo calle. Entonces, sé que Merton ya no aplica en Saint-Denis. Si tú quieres revertir Saint-Denis con Merton, Saint-Denis está perdido. Pero lo que te cuentan en esas comisiones, exceptuando yo, es todo lo mismo. Un aumento de penas no influye en la bajada de la delincuencia, esto está más que probado. Bueno, todas esas teorías son para escenarios de degradación criminal media o baja. Los años 90, es verdad que a finales de los 90 subir o bajar el Código Penal no tenía mucha influencia en la ratio criminal. Pero si algo nos ha demostrado la historia moderna es que en los escenarios de degradación criminal altos, el Nueva York de los 80, que revierte Giuliani, El Salvador de las maras que revierte Bukele, pues eso, en esos escenarios, no es que debamos apostar o podamos escoger entre esa opción que tú me das y otra, es que no hay otra opción. Está demostrado que una política de tolerancia cero, el endurecimiento de penas, es lo único que te devuelve a un escenario medio bajo, lo único. No el trabajo social, no la educación, no. En los escenarios de degradación criminal altos, esos dos ítems no impactan. Cuando tú logras revertir lo que ha pasado, Nueva York, Giuliani, ahí sí entra en la educación, pero cuando ya vives en un país en paz y en un barrio en paz, ahí entra la educación y el trabajo social. Pero pretender hacer creer que los grupos criminales de hoy actúan condicionados por su nacimiento, por su capacidad económica, por la clase social en la que hayan nacido. Eso está muy bien cuando se estudiaba al torete. El torete nació en un barrio marginal, sin agua potable, chabolista, su padre alcohólico, su madre lo que sea. En un chaval así puedes predecir que el contexto donde nace de alguna manera predice el comportamiento antisocial a futuro. No en todos, porque no todos acababan así, pero en muchos, ¿vale? Pero es que los delincuentes hoy salen de Getafe, de Parla, de Villaverde. No hay poblados chabolistas ya. Es absolutamente falso. Es decir, un piso en Getafe, el barrio más periférico de Getafe, cuesta 300.000 euros. Hay agua potable en todas las urbanizaciones. Tenemos educación universal y gratuita y obligatoria hasta no sé qué edad. Tenemos sanidad universal y gratuita. Tenemos ayudas sociales de todo tipo. Tenemos talleres. Es mentira. Los grupos criminales de hoy, que suelen ser grupos globalizados, muchos grupos internacionales, no tienen nada que ver con el torete. Y nuestros criminólogos, nuestros politólogos, nuestros educadores sociales, todos los que van a este tipo de comisiones, que llevan a 15 y 14 dicen lo mismo, excepto Samuel Vázquez. Claro, y a Samuel Vázquez, ¿por qué lo toman? Por un loco. Los otros 14 están aplicando teorías que tenían un fundamento para la España de los años 80, la chabolista, la que creaba barrios de extrarradio sin ningún servicio público decente, donde los papás curraban 14, 15 horas al día y nunca estaban en casa. Para ese escenario hay unas recetas. De la misma manera que Merton analizó el escenario de Estados Unidos
a mitad del siglo pasado, donde un negro ni siquiera podía sentarse en el mismo. Si se subía un blanco y estaba sentado en el autobús, el negro tenía que levantarse para que se sentara el blanco. Ese negro, nacer en ese contexto, ese ciudadano negro, ¿podía potenciar o predecir su conducta antisocial a futuro? Claro que sí, aunque solo fuera por la rabia. Pues claro que sí. Ahora, ir hoy con Merton a explicar hoy la delincuencia de Seattle o de Chicago es ridículo. Es profundamente ridículo. No tiene ningún sentido. Y nosotros tenemos estancadas todas las facultades de criminología, de sociología, de trabajo social, las tenemos estancadas en teorías de hace 70 años, porque nuestros profesores, y yo he ido a la universidad y he escuchado barbaridades, nuestros profesores de universidad llevan 30 años en un bucle que va del despacho al aula, del aula a la cafetería y de la cafetería al despacho. Pero para estudiar Saint-Denis hay que ir a Saint-Denis. Yo las dos últimas veces que he ido a París me he hospedado en Saint-Denis. Y si vas a París, ves la Torre Eiffel, el Louvre, el Panteón y te vuelves, es bastante probable que la idea de París sea una. Pero si vas a París y te hospedas en Saint-Denis y bajas desde tu hostal hasta la Basílica para coger el metro andando, es bastante probable que tu visión de París sea otra. Entonces, nosotros necesitamos otro tipo de políticas más acordes a la nueva realidad criminal. Y en ese nuevo escenario, las políticas de tolerancia cero, el incremento de penas, el aplicar el que la conducta tenga coste, porque un delincuente al que no le apliques un coste inmediato y severo entiende que lo que tiene en realidad es recompensa. Es decir, si esto no me ha supuesto ningún coste, el primer hurto, ¿por qué no voy a hacer otros tres? Y si al tercero sigo sin coste, bueno, ¿y por qué? Si cojo una navaja ahora y hago un robo con violencia y en vez de llevarme 20 euros me llevo el móvil, la cadena, me llevo 200 euros, y luego si me asocio con otros dos y ya tengo una banda, y cuando queremos imponerle coste desde nuestra política criminal es cuando ya ha matado, ha violado. Ahora te vamos a meter en la cárcel 15 años. Oiga, mire, no. Esto había que haberlo frenado antes. Esto había que haberlo frenado antes. Entonces, menudeo, todas estas conductas apenas tienen coste. Apenas tienen coste. Y esto hay que cambiarlo. Un Eso. tipo tiene que saber que eso tiene coste. Yo siempre pongo el ejemplo de Cádiz, ¿no? De Barbate, de toda aquella zona, tanto para juvenil. Un chavalillo al que tú le ofreces como alternativa al trabajo social. Trabajo social, que es un curso de fontanería, 4 años, 8 horas todos los días, trabajando o estudiando para ser fontanero sin cobrar un duro. No puede llevar a su novia al cine. No puede llevar a su novia al cine. El gilipollas que era su compañero de pubertad en el instituto se ha hecho delincuente. Ha pegado 2 viajes en la narcolancha, 2 viajes, y tiene 70.000 euros en el bolsillo. Y lleva no al cine, lleva a su novia a la mejor discoteca de toda Andalucía. Y cierra un reservado al lado de donde lo cierran los futbolistas del Betis y del Sevilla. No puedes. No puedes lanzarle ese mensaje a los jóvenes. El mensaje es, lo que tú hagas desde el principio va a tener un coste muy alto. Y si quieres ir a una discoteca, la mejor de Sevilla, vas a tener que currar de fontanero. Y para eso vas a tener que formarte. No puedes, no puedes. Es evidente que tenemos que virar nuestra política criminal y es evidente que los delitos menores, para frenar su escalada, para frenar la escalada y la reincidencia, tienen que tener coste. Sí, porque además lo que estás comentando, el objetivo de la prevención general del delito es evitar esas circunstancias. ¿Qué pasa? Que el ciudadano de bien ve que están en el parque, que siempre con los mismos, que este no trabaja y que tiene un coche, y lo que has dicho, ¿no? Se van de vacaciones a Ibiza, el yate, etcétera, etcétera. Y eso la gente pues lo ve y al final pues ¿quién lo paga? En nosotros, en los que estamos en la calle, porque luego vas, le denuncias por algo que ha cometido y dicen, es que siempre va a ser por los mismos, etcétera, etcétera. Y al final el patrullero es el que lo sufre. Y Mira, eso tensiona la sociedad de una manera brutal. La gente no lo ve o quizás no tenga la perspectiva técnico-policial para decir lo que tú acabas de decir, pero genera unas tensiones muy grandes en la sociedad por el elemento del injusto. Es decir, en mi parque trapichean a diario. Estos tipos no tienen costo alguno. Nadie les dice nada. El tipo que era un tonto del barrio, ahora ya tiene un BMW. Y tú ahora vienes policía a quitarme a mí 200 euros porque he aparcado una línea amarilla 10 minutos. ¿Pero qué sociedad es esta? ¿A quién van a insultar? ¿Al trapichero? No, van a ir a por ti. Te van a llamar de todo. Van a decir, vaya mierda de policía tenemos. Eso genera tensión en la sociedad, sí. mira, cuando has dicho lo de la universidad, me he acordado de un profesor que tuve yo en la carrera también, este era de sociología, quería que le hiciera un trabajo de por qué los policías no deberíamos de llevar ningún tipo de arma. Y le dije que no, que eso no se lo hacía. Me suspendió. Pero bueno. Pues, Eh, pues mira, si te suspendió una medalla en el pecho, chico, porque vaya barbaridad.
No, mira, yo le dije, no te preocupes, en el examen que me va a hacer media voy a sacar la mejor nota. Y así fue. Otra pregunta que a los compañeros, el compañero David que lo ha planteado y ya ha gustado mucho. La Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que tantas controversias genera de ciertos ámbitos, tiene una serie de carencias, ¿no? Por ejemplo, cuando tú denuncias a un irregular o a una persona no residente, ¿cómo llegan estas sanciones, ¿no? Porque tú, por ejemplo, en Valencia ahora estamos en fallas, vienen aquí de botellón gente de fuera o irregulares y demás, le haces una denuncia administrativa por una falta de respeto a un policía o porque llevaba hachís, coca o lo que sea, y esa denuncia nunca le va a llegar. Y a la otra persona, español y tal, que lo denuncia por esa misma conducta, ese sí que le va a llegar. ¿Hay alguna manera de...? Porque muchas veces yo sé de compañeros, pues en sitios de veraneo, que a lo mejor pues te dicen, es que no podemos hacer nada, y se ríen de nosotros. ¿Cómo se podría evitar esto? Bien, es un tema muy difícil este. Muy difícil porque evidentemente el tipo este va a estar un periodo de tiempo corto y se va a pirar, ¿no? A Exacto. su país. Entonces la multa ya no se podría cobrar aquí, sino que hay que cobrarla allí. El banco será el de su país. Una vez que esté allí, claro, crear una infraestructura a nivel europeo para ejecutar este tipo de acciones probablemente tenga un coste mucho más elevado que el rendimiento o la recuperación monetaria que vas a hacer cobrando las multas. Y por eso no se ha hecho nunca, quizás, ¿no? Porque crear la infraestructura saldría y mantenerla todos los años saldría mucho más caro del dinero que ganas cobrando las multas. Pero claro, esto no se trata solo de economía. Esto se trata de que al final uno viene, como tú bien has dicho, se ríe de nosotros, hace lo que le da la real gana y se vuelve a su país sin ningún tipo de apercibimiento, más que el apercibimiento verbal que en el momento le haya podido dar a la gente, ¿no? Claro, medida solo hay una para esto. Otra cosa es el revestimiento legal que le podamos dar, las muchas denuncias y recursos que va a tener en contra de muchas asociaciones y hasta dónde la podamos llegar, porque para este tipo de personas solo hay una, que es el pago inmediato. Es decir, estos son 500 euros y vas a tener que acudir a nuestras dependencias y hasta que alguien te haga una transferencia, tú puedes llamar a quien te dé la gana, incluso si crees que puedes sacarlo en este momento del cajero, te va a acompañar un vehículo policial, pero hasta que no hagas efectiva el pago de la sanción, no sales de la dependencia policial. Pero claro, ya estamos privando de libertad a una persona por una sanción administrativa. Por lo tanto, el encaje penal, que también te digo una cosa, ¿eh? Si se le quiere dar encaje penal, se le da encaje penal. Es decir, si hay un empeño en que esto se cobre, se le da encaje penal. Otra cosa es que no interese, que no. También el turismo, sabes que nos hemos quedado prácticamente con el turismo como única fuente De de ingresos. explotación de, porque claro, acabaron con la siderurgia, con la minería, acabaron con todo, la ganadería la están matando, la agricultura y la pesca desde la Unión Europea llevan 20 años matándola, pues lo que tenemos ahora mismo es turismo, ¿no? Entonces, claro, una cosa es lo Eso que es. nos interesa, ¿vale? Económicamente, y otra cosa es lo justo, lo que hay que hacer, lo honorable, lo que una sociedad debe permitir y no debe permitir. Y yo siempre seré más partidario de apostar por lo justo que por lo otro. Así que yo creo que sí que se puede hacer una ley que implique un pago inmediato, caballero. Usted ha venido aquí, tiene que tener dinero, se ha venido aquí y le voy a dar todas las facilidades para que me pague. Llame usted a sus primos, a sus padres, a sus hijos, que le hagan una transferencia. Le acompaño yo al banco. Si el banco no abre hasta por la mañana y no tiene su tarjeta, esperamos aquí hasta por la mañana y por la mañana vamos lo que usted quiera. Pero usted no abandona la dependencia hasta que no realice el pago por lo que ha hecho. Claro, porque si no, usted se va mañana para Londres y si te vi no me acuerdo. Es muy difícil y solo hay una manera. El encaje penal habría que buscarlo y luego la aceptación dentro de los diferentes grupos políticos que tuviera ese encaje penal, incluidos los políticos territoriales de cada territorio, donde el turismo, pues prácticamente en algunos sitios es la única fuente de ingresos para ciudades enteras, ¿no? Yo que soy como soy parecido a ti probablemente en esto. Entonces, lo primero es la justicia, lo primero es el orden, lo primero es ese que no se rían de nosotros. Y luego ya veremos el coste económico que puede tener aplicar esa medida. Pero sí, se podría. Si hay un empeño, claro que se puede haber un encaje legal. Ahora, en materia de tráfico, pues tú le inmovilizas el vehículo y hasta que no haga el pago, pues no se va.
Pues aquí, pues no sé, pues retenerle el pasaporte, por ejemplo, no lo sé, ¿eh? Es lo que comentas, ¿no? Pues darle una vuelta jurídica y si el legislador quiere y hay aprobación, pues sería una medida, ¿no? Porque al final yo sé de muchos compañeros que están en este sitio de municipios y dices, es que ¿para qué voy a ir a intervenir? Se lo voy a identificar Sí. y es que se va a quedar en nada. Y al final, pues eso, lo que comentan No, muchas veces. pero mira, tú mismo ya has dado sobre la marcha una solución que evitaría la privación de libertad. Es decir, usted ha hecho esto y estos son 350 euros. No, 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 no. Bueno, pues está muy bien. Se le retira a usted el pasaporte. Usted, cuando haya abonado el pago y tenga el justificante de abono de pago, pase por la comisaría X de la calle X, que aquí está su pasaporte. Mire, ya no hay privación de libertad. Y es una medida. Por eso te dije antes que sin haberlo pensado antes, sin haberlo madurado, cuando uno quiere encontrar encaje legal para lo justo, para lo que es justo, lo encuentra. Otra cosa es que no haya ningún interés, claro. Exacto. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar un poquito de formación. En muchas de tus entrevistas y en el programa que tenéis en la Policía para el siglo XXI, siempre habláis de policías de liderazgo en las escalas de las promociones de ascenso. Pero, ¿se podría trasladar también buscar ese perfil ya en los policías de nuevo ingreso y evitarnos muchas circunstancias que vemos? Mucho más difícil, ¿eh? Mucho más difícil en las policías de nuevo ingreso, sobre todo en promociones altas. Te acordarás, yo entré en una de esas Sí, las primeras de macro 5.000. promociones que hablaban de... Ahí es mucho, muy difícil, mucho más difícil. Se puede, claro que hombre, ¿se puede mejorar el proceso? Sí se puede mejorar el proceso. El proceso ahora es muy memorístico, los procesos memorísticos, tanto para el ingreso como para los ascensos, ¿vale? Los procesos son muy memorísticos, prácticamente el 90% del proceso es estudiar temarios y, bueno, en algunos casos psicotécnicos, que también implican en parte casi lo mismo. Luego es verdad que hay una entrevista, pero claro, la entrevista es muy, muy subjetiva y no logra en 15 minutos de entrevista. Tienes que ser el mejor psicólogo del mundo para descartar cualquier taga en una persona. Bueno, de hecho, ya ves, hay gente que entra aquí y acaba como acaba, ¿no? Es muy difícil. Los procesos memorísticos tuvieron mucho sentido a finales del 19, cuando se creó el funcionariado durante todo el siglo XX, porque no había móviles, ordenadores, no había tablets, no había nada. Entonces, sobre el terreno, en una España además muy rural, cuando un funcionario iba a un sitio sobre el terreno a resolver un problema, si no lo tenía todo en la cabeza, ¿a quién acudía? En el pueblo. En el pueblo no había nadie que supiera de eso. No había un teléfono para llamar a una central. No había nada. No había nada. Entonces, los procesos memorísticos sirvieron para que los que supieran almacenar más información en la cabeza fueran los funcionarios más óptimos para, llegados sobre el terreno, solucionar los problemas de la gente. Claro, estamos en el 2024. Estamos en el 2024. Tú puedes ir a cualquier sitio y en tu móvil, un policía hoy en día ya lleva una carpeta en su móvil donde tiene 300.000 instrucciones de todo tipo, donde tiene directivas, donde tiene órdenes internas, donde tiene todo. Entonces, memorizar todo eso para considerarte buen policía o buen mando policial es profundamente ridículo en el siglo XXI. Yo diría que para una vez dentro, la formación tiene que ser formación en escenarios. Yo he ido a Ávila y me he tirado el 90% del tiempo en un pupitre sentado, escuchando a un profesor con un libro. Ridículo profundamente. Es decir, yo soy una persona adulta, no soy un niño, no necesito que me den un libro. Si quieren que adquiera la teoría de ese libro, basta con que me den el libro. Ya lo leeré yo en mi habitación o donde sea. Luego, si me quieren hacer un pequeño examen sobre ese libro, pues perfecto. Pero no necesito que nadie me lea el libro. No tiene ningún sentido. Entonces, Ávila debería ser formación en escenarios, por módulos, por bloques, pues módulo 1 o bloque 1, un mes. Jiu-Jitsu. ¿Por qué? Pues bueno, porque el Jiu-Jitsu es un arte marcial pues que es muy apto para la función policial. En realidad, un policía en la calle a puñetazos se pega pocas veces, pero sin embargo, agarrarse e ir al suelo pasa muchas veces. El jiu-jitsu es un arte de agarre, Por lo tanto, 4 o 5 horas diarias durante un mes, para que luego tú, cuando salgas allí, puedas continuar por tu cuenta, ¿no? Pero que ya te han sentado unas bases y ya tienes el primer módulo hecho. Segundo módulo, pues lo relacionado con lo sanitario, ¿no? Un stop de bleed, una parada de sangrado, un vendaje israelí. Bueno, durante un mes y 5 horas al día se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos primeros intervinientes, es la realidad. Somos los primeros en llegar a un tío apuñalado, a un tío que le ha pegado un disparo o un accidente de tráfico. Somos los primeros. Antes que la ambulancia llegamos nosotros.
Eso sí que es vital. El jiu-jitsu te puede salvar una detención, lo otro puede salvar una vida humana. Tercer módulo, ciencia aplicada. Siempre ciencia aplicada. Puede haber un módulo de investigación, otro módulo de científica sobre el terreno, en escenarios, cómo se cogen las huellas y dónde, cómo se cogen los restos biológicos y dónde. Y eso no necesita examinarse, eso necesita de una implementación durante muchas horas, intensa, intensiva, continua, que te vaya superando módulo a módulo todo aquello que necesitas para ser policía. Y si luego además te tienen que dar ciertas nociones de deontología, psicología, sociología, trabajo social, no sé cuántos libros que teníamos allí, entonces, pues tú dame los libros, la tarde la tengo libre, acabo de comer, me echo mi siesta y estudio yo los libros. Y luego si me quieres hacer un examen, examíname. Lo que no tiene sentido es que me tengas 7 horas diarias con un profesor leyéndome el libro, que es lo que hace un profesor hoy en día en Ávila cuando te da psicología, sociología o tal. En el siglo XIX, en el siglo XX tenía sentido el profesor, claro, porque tenía todo aquí y si del libro surgía una duda, el alumno levantaba la mano, el profesor decía, ¿qué pasa? Mira, es que este concepto y este autor no lo entiendo, no sé a qué se refiere. Y el profesor, que lo tenía todo aquí, decía, mira, este concepto es americano y viene de la guerra de Vietnam. Allí la sanidad o la de primera respuesta cambió porque había mucha gente que moría por sangrar, porque se desangraba. Entonces implementaron estos métodos y el alumno decía, ah, qué bien tener este profesor. Pero hoy en día te sale el nombre, solo con que te salga el nombre del tipo. Tú coges tu móvil, metes el nombre del tipo a Google y ya te sale todo lo que hizo en Vietnam. Todo, absolutamente todo. No necesitas un profesor para nada. Por lo tanto, formación en escenarios, por módulos, un año entero, un mes en cada bloque de lo que de verdad importa cuando salgas a la calle para salvar vidas, para salvar la vida de tu compañero, para salvar la vida de civiles, para ejecutar una investigación de manera pertinente sin meter la pata, para saber actuar sobre como primer interviniente en un escenario criminal, sea un homicidio, sea un atentado, sin destruir pruebas, para saber, para saber. Y luego, si tenemos que saber psicología de no sé qué, de ontología, trabajo social, vale, tú dame el libro y luego al final de año, si quieres, hacemos un examen tipo test sobre lo que hemos estudiado en ese libro, pero el libro ya lo sé leer yo, no soy tonto, ya lo sé leer yo. Y si tengo dudas, busco en Google, si en Google está todo. Una vez dentro, la formación debe cambiarse en ese sentido, en ese. Claro, yo he visto ahora, y eso que me han dicho que la formación en Ávila ha mejorado bastante en los últimos meses desde el cambio en la división de formación. Pero claro, Olivares, luego... ¿no? Creo que se llama, ¿no? Olivares, creo que es el que... No, no, Gueroles, no Gueroles. Ah, es correcto, exacto. No Gueroles, no Gueroles. Sí, pero luego me dicen eso y me lo creo, pero claro, luego me voy a Ávila, yo paso mucho tiempo en Ávila, mi mujer es de Ávila, estoy casado en Ávila, mi familia política toda es de Ávila, yo paso mucho tiempo en Ávila, mi lugar favorito para rezar es la Santa, es Santa Teresa. Y claro, yo voy allí el otro día, que es el día que se examinaban todos los alumnos, había, no sé, 2000 y pico alumnos, no sé cuántos había allí, y se van todos al Carrefour cuando acaba el examen y yo estaba en el Carrefour. Me conocen ya muchísimos, unas fotos, una esto tal, y me dicen, Samuel, ya se lo estaban pasando en su grupo de WhatsApp. En sus grupos dicen, Samuel, mira, qué pregunta. La Agenda Sí, 2030, la que leí, es... la leí, la leí en tu perfil. ¿Tú te puedes creer que eso se le puede dar? Para empezar, no es una pregunta, No, porque ya la verdad es estás... que no. No, no, ya estás diciéndole al alumno que la Agenda 2030 es buena y que busca la paz y la mejora económica y la Agenda 2030 es el mayor enemigo de la civilización occidental del siglo XXI. Y esa es mi opinión y no me la quita nadie, ni Nogueroles ni nadie. Entonces, ¿por qué se hace esa pregunta? Porque hay evidentemente un sometimiento de esa división al partido político que está en el gobierno. Y eso yo no lo acepto, bajo ningún concepto. No puede haber ningún tipo de sometimiento porque el gobierno dura 4 años, la policía es eterna. Este tipo, dentro de 4 años, o 3, o 2, o 1, no estará ya entre nosotros, ojalá sea antes, será historia y los policías seguiremos teniendo que formarnos en la misma academia, a las mismas horas y de igual manera. Por lo tanto, ese tipo de barbaridades yo no las acepto. No las acepto y me duelen en el alma, porque eso no tiene nada que ver con la formación policial. Tiene que ver con el adoctrinamiento político. Y eso hay que pegarle una... Ahí sí que, como dice mi ley, motosierra, ahí sí que hay que meter una motosierra en todo lo que sea temario. Adoctrinamiento, cero. Cero. No puedes decir... Y además porque hoy tú sabes que antes es verdad que los trabajos empezaban muy pronto, nuestros padres con 16 años, algunos 15 ya trabajaban, en la policía con 18 19 muchos ya se enrolaban, pero tú sabes que hay alumnos en Ávila que tienen 35 años, que son tipos que a lo mejor iban 15 currando, que han visto y saben lo que es montar una empresa y que se la arruinen, que tienen un padre ganadero arruinado, y tú vas a decirle a ese tipo que lo ha vivido en su casa que la Agenda 2030 es buena,
que ha arruinado a su propio padre, que llevan 20 años castigando nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra pesca. Y va este tipo a tener que examinarse a un sitio y tiene por cojones que poner la respuesta A la que tú le das, asumiendo que la Agenda 2030 es buena. ¿Te crees que lo has convencido? Pone la A para aprobar el examen, ingresar en la policía, que es su sueño. Pero cuando sale de Ávila, me ve a mí y se cagan todo. Dice, mira estos sinvergüenzas lo que nos hacen estudiar. No sé a quién se creen que van a engañar. Podrían engañar a la generación de nuestros padres y abuelos que no tenían internet, no tenían autopistas de la comunicación o de la información nuevas y libres como este canal en el que estamos hablando tú y yo, sino que todo era la televisión controlada por el poder político, bien regada por dinero institucional a través de la publicidad institucional, o bien que son televisiones públicas directamente regadas con dinero de los diferentes gobiernos, ¿no? Eso era la única información que llegaba antes a nuestros padres y abuelos. Las generaciones que vienen son mucho más difíciles de engañar, porque tienen una cantidad de información enorme en sus pantallas que no tiene ningún control político de ningún gobierno. O sea, si quieren saber sobre policías y ladrones, no hace falta que vayan a la 1 ni a la sexta. Se pueden sentar aquí durante una hora a escucharnos a ti y a mí. Y dicen, hostia, es que lo que dicen estos, que algo sabrán porque viven de esto y viven por y para esto, algo sabrán, es muy diferente de lo que me contaron en el telediario. Por lo tanto, hay tanto que cambiar. Sí, exacto. Has hablado antes de la formación y el tema de stop the bleed, el control de hemorragias de primer interviniente. ¿Crees que a los policías, con todo este tema, el tema sanitario, el tema de que ahora lleves en el vehículo el DESA, acudas a todas las emergencias sanitarias, de que te llamen de que una persona mayor se ha caído y que te lo deriven a ti policialmente, ¿crees que hay una sobrecarga en el tema sanitario hacia los policías y que esos policías que, como bien dices, se están esforzando para aprender este tipo de contenidos, no se están viendo recompensados por parte de la administración y cómo es un abuso hacia ellos? Es evidente que hay una sobrecarga de responsabilidad. Hay una sobrecarga de responsabilidad. Porque prácticamente como primeros intervinientes ya hacemos de todo. Ya hacemos de psicólogos, de médicos, de enfermeros, Abogados, todo. de abogados, de policías, de todo, de todo. Y es evidente que la calle cada vez está peor. Entonces sí que hay esa sobreresponsabilidad. Claro, la administración acompaña a la hora en nada, en absolutamente nada. Tú puedes ser un tipo. Cualquier policía medianamente implicado sabe que de forma oficial no va a tener la formación que necesita para enfrentarse a la realidad criminal de la calle. No va a salir bien formado y por lo tanto puedes poner en peligro no su vida, sino la de su binomio y la de los civiles, aquellos a los que protege, ¿no? Lo sabe. Es decir, cualquiera que salga de una academia hoy de cualquier cuerpo policial, salga a la calle y dice, no me han formado para ser policía. Tal y como hoy necesita la sociedad un policía. No me han formado. ¿Qué tenemos cada vez más? Pues muchos compañeros que se gastan una pasta para formarse en ámbitos y círculos privados, con asociaciones que cada vez hay más, porque la demanda cada vez es mayor, para formarse de manera óptima y enfrentarse con plenas garantías a la nueva realidad criminal. ¿Qué emplean? Emplean mucho tiempo de su tiempo libre, que roban a sus familias, a sus amigos y a sus actividades de ocio, y emplean mucho dinero que sale de su nómina, que no les paga a nadie. No solo en la formación, sino en el material que acompaña, porque el stop the bleed está muy bien, hay que saber hacerlo, pero eso implica unos materiales que tienes que llevar. Y si lo haces, gastas esos materiales. Entonces necesitas comprar más materiales. ¿Cuál es la recompensa que te devuelve el Estado porque eres un funcionario óptimo, probo, un funcionario que va más allá, que se implica, que es capaz de gastar su tiempo y dinero para mejorar esta sociedad, para dar un mejor servicio a los ciudadanos de este país? Ninguna. Cero. Absolutamente cero. Tú puedes tener 100 cursos hechos, de haberte gastado 5.000 pavos, 10.000 pavos. ¿Cuántos puntos te dan por eso? Los mismos que te dan por hacer detenidos en la calle. Ninguno. Cero. Aquí todo basa en que te den el temario, los 3 o 4 tomos, tú te los estudies bien, te hagan el examen y cuanto más hayas memorizado, más fácil tendrás ascender. Pero el despliegue que tú hayas tenido durante tus primeros años de servicio en la calle puede ascender y ir al examen con los mismos puntos. Un Z de Usera Villaverde que en 5 años haya hecho 120 detenidos, que un Z de Usera Villaverde que en 5 años haya hecho 10 detenidos. Es decir, que cuando está el peligro allí, él siempre está para allí. Siempre está para allí. Y van en las mismas condiciones al examen, en las mismas, con los mismos puntos. Y este, que está en todos los fregados, este tiene 7 cursos hechos y pagados de su bolsillo, porque ha tenido que hacer una parada de sangrado y ha salvado una vida. Y ha tenido que enfrentarse a un tipo con machete.
y tiene la formación para enfrentarse a ese tipo. Este lo único que va a tener no solo es que no tenga recompensa, como estamos hablando, es que es bastante probable que haya tenido coste. Es decir, que de tantos líos en los que se ha metido, en algún momento lo han denunciado y haya acabado con algún expediente. Espérate si en alguna vez no ha acabado en algún juzgado, por alguna detención, por que le hayan tratado de imputar un uso excesivo de la fuerza. Claro, si estás metido en todos los marrones, en todos los líos, si siempre llegas el primero, es más normal que te pase eso. Hay mucha gente que lo ve desde el ángulo contrario. Hombre, Samuel, este tipo es que ya lo han expedientado 3 veces. Vale, la primera te lo acepto, pero si ya van 3 será por algo. Sí, será por algo, caballero, jefe. Será porque siempre es el primero en llegar a la actuación, porque nunca rehuye una actuación, porque cuando huye, cuando escucha a un compañero pedir apoyo, pierde el culo por ir, porque cada vez que está al escenario violento, él llega al escenario violento. Entonces es normal que haya aplicado muchas más veces la fuerza y es normal que los malos la hayan denunciado más veces. Eso no quiere decir nada en contra de este policía. Si usted me dice que la han denunciado por estar en el bar o estar en la calle, bueno, eso sí, pero por actuaciones policiales, me da igual que usted me diga, jefe, que este es peor policía o algo habrá hecho porque tenga 3 expedientes. No, mire, no. Y aquí Pepito no tiene ninguno y me lo pone usted como ejemplo. Es que Pepito nunca está cuando está la refriega, jefe. Nunca. Yo he ido en los últimos 6 meses a 15 refriegas de diversos tipos, con armas, sin armas, peleas de bar, de domicilio, malos tratos. He ido a 15 o 16 refriegas y a Pepito, a su Pepito, al que usted pone de modelo, no lo he visto nunca. Es que no lo he visto nunca, no sé dónde está Pepito. ¿Siempre le pilla lejos a Pepito o qué pasa? ¿Siempre le pillan otra punta a Pepito? Sin embargo, a este tipo que estáis defenestrando, ya que habéis abierto el tercer expediente, cada vez que he ido a una de esas refriegas, él ya estaba allí. Él ya estaba allí. Cuando yo llegaba a esas refriegas, él ya estaba allí. Entonces, el primero que ha llegado ha tomado la primera decisión. Y si eran 6 y estos 2, a lo mejor ha tenido que dar el primer puñetazo para que los otros 6 sepan que no vamos de broma. ¿Ese primer puñetazo le ha costado una denuncia? ¿Usted cree que es mal policía? Yo creo que no. Yo creo que es el mejor perro pastor. Es su Pepito, el que no es un perro pastor, es un caniche. Exacto. Y hablabas de esa sobreresponsabilidad y por otro lado estamos viendo que cada vez tenemos más tareas a nivel administrativo, que si del juzgado, notificaciones, luego también para cualquier documento interno que quieras hacer, te tienes que ir a las aplicaciones, es decir, tú lo que antes hacías en un papel y lo dejabas, ahora siéntate, vete al ordenador, escríbelo, que llega tal, tal, tal. Es decir, que al final es mucho tiempo perdido en tus horas de trabajo que estás dentro de las oficinas en vez de estar en la calle. Eso yo creo que debería de agilizarse de alguna manera para evitar, o sea, para que haya más presencia en la calle. Cada vez parece que hay menos patrullas. Pero tú fíjate lo que me estás diciendo, que es una verdad como un templo, pero vamos a analizar esa verdad como un templo. ¿Vale? Hay que analizar las cosas para saber cómo podemos salir de ellas, ¿no? Claro, efectivamente tú dices el papel. Claro, yo cuando empiezo en esta profesión, a mí me dan una hojita que la hemos tenido todos, ¿no? Una hojita cuadrada, que Exacto. arriba tenía los cuadrados, que pone afiliados, detenidos, tal, actas, partes de intervención, minutas, y debajo tenía una especie de renglones donde tú ibas contando cada servicio de manera breve en 2 o 3 líneas. De tal manera que tú acababas una intervención policial y lo que te costaba informar de esa intervención eran entre 2 minutos y medio y 3 minutos. Palito y 2 renglones. Palito y 2 renglones. Es decir, palito en minuta, calle Alemania, pelea entre vecinos, sin lesiones, se resuelve con presencia. Se dejará minuta por si hay denuncia. 3 minutos. 3 minutos. Ya estaba preparado. Claro, ahora entramos en la era de la tecnología de repente. La era de la tecnología se supone que está hecha para ayudarnos, para que dediquemos menos tiempo a la burocracia, para optimizar ese tiempo de trabajo, que en el caso de un policía tiene que ser que esté más tiempo en la calle, ¿no? Digo yo, sirviendo a los ciudadanos. Y sin embargo, a los policías somos de las pocas profesiones que la tecnología nos ha hecho no optimizar el tiempo, sino perder cada vez más tiempo, estar cada vez menos tiempo de patrulla, estar sirviendo cada vez menos tiempo y cada vez más metido en un despacho delante de un ordenador, cubriendo una cantidad de papeleo ya que uno dice, ¿en serio? ¿En serio? Yo recuerdo justo antes de salirme la implementación de un nuevo sistema, que esto cambia cada vez que cambia un jefe, pues cambia la historia. Y mi oficial, al final, como todos los oficiales de cualquier turno, si acabábamos el turno a las 7 de la mañana, ella a las 5 ya tenía que ir a base, 2 horas antes. Era tal cantidad de papeleo que tenía que hacer y luego hacer cada uno de los resúmenes para cada uno de los jefes. Claro, tú dices,
Si tenemos aplicaciones y podemos llevar un iPad en el coche o lo que sea y es solo hacer clics, ¿por qué mi oficial tiene que ir a hacer unos resúmenes, mandar no sé qué a Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que el jefe por la mañana no sabe ir mirando aplicación por aplicación para ver lo que ha pasado? Tiene que tenerlo todo resumido en una hoja resumen que le haga un oficial, que la quitas 2 horas de la calle, que no estás quitando solo a un policía de la calle, estás quitando al oficial del turno de la calle. Es decir, a la jefa de equipo. Éramos 12 policías y teníamos una jefa, una oficial. Estás quitándome a la jefa, que es la persona a la que yo voy a consultar si tengo alguna duda. Y tú me la quitas 2 horas solo para hacer tu maldito papeleo. Solo para eso, tú no sabes ir consultando, porque todo lo que hacemos, como sabes, queda grabado en las diferentes bases de datos. Tú no sabes ir a mirar el parte de H50, a mirar cuáles han sido todos los servicios de la noche. Entonces, no, es mucho trabajo. Para hacer es mucho trabajo. Hay que dejárselo todo bien resumido y sacar a un policía de la calle para eso. Comparecer hoy en día, hacer un detenido hoy en día, en algunas dependencias policiales, implica acabar el turno. Implica acabar el turno en algunas dependencias policiales. Y esto es una barbaridad, oiga. Esto es una maldita barbaridad. Y eso hay que darle una vuelta de tuerca, porque la tecnología lo que se supone que debe hacer es mejorar y optimizar nuestro tiempo de trabajo y que nos permita dedicar mucho más tiempo al servicio al ciudadano y no estar delante de una pantalla cubriendo tropecientas mil aplicaciones como las que hay que cubrir hoy. Es que cada vez hay que hacer más cosas y encima todas las hace el patrullero. Es decir, no es que ahora hay que cubrir una hoja de reseña física, pero yo también. Sí, sí, tú también. Tengo que comparecer. Tengo que hacer la minuta del jefe de no sé qué. Tengo que hacer la hoja de la estadística. Tengo que rellenar la... Y ahora hay otra hoja nueva en la hoja de derechos, porque la hoja de derechos siempre fue una cosa muy simple, pero ya en los últimos años cambiaron un protocolo y la hoja de derechos ya era una cosa de... Y todo lo hacía el patrullero. Total, que has hecho un detenido a la 1 de la mañana, ya no vuelves a salir en algunos casos. Ya no vuelves a salir en algunos casos. Pero ¿tú crees que alguien se da cuenta de esto? Para darse cuenta de esto, los jefes que toman las decisiones tendrían que hacer algún detenido de vez en cuando. Salir a la calle, patrullar un sábado de noche, que ellos les tocara un detenido y decir, ahora venga, vamos, pues vas a hacer lo que hay que hacer. Con su binomio, el que fuera ese día, un policía, el que fuera. Y claro, al acabar la noche, que el jefe dijera, hostia, pero si nos hemos tirado la mitad del servicio en base. Sí, sí, hemos patrullado solo la mitad de las horas. Pero ¿esto cómo puede ser posible? Pero claro, si ningún jefe patrulla nunca, jefes digo del más alto nivel, de los que pueden cambiar las estrategias, ¿vale? No hablo del inspector de turno, que sí sabe lo que pasa, pero ahí si no le dejan cambiar nada, lógicamente, ¿no? Te hablo a nivel comisarios y la cúspide de pirámide de los comisarios, aquellos comisarios que, los jefes de división, las jefaturas, todas estas cosas, ¿no? Estos tipos no salen nunca a patrulla, no han hecho un detenido en los últimos 20 años, no lo han hecho. ¿Qué saben ellos de lo que es gestionar un detenido? ¿Qué saben ellos? Ellos ven los números, los palitos, los tal, y para adelante. Pero evidentemente, como tú dices, sobre esto hay que hacer un estudio, hay que pararse, hay que sentarse, a ver qué es lo que se puede mejorar y dónde, y la tecnología debe provocar que los policías estemos mucho más tiempo en la calle de servicio, no mucho menos, que es lo que... Yo creo que somos de las pocas profesiones, quizá la única, donde la tecnología no ha optimizado el tiempo de trabajo, sino que ha supuesto un castigo evidente para el ciudadano que ha visto cómo la tecnología ha procurado que en su barrio haya menos policías en la calle a cualquier hora. A esto hay que darle una vuelta de tuerca. Mira, y hablando de las tecnologías y bases de datos que comentabas, muchos municipios, policías locales, siempre se depende de otro cuerpo para solicitar datos. Es decir, y si nos vamos al turno de la noche, si identificas a una persona en vía pública, si yo tengo que comunicar a mi base, pasarle a mi base los datos, que mi base llame, que se lo cojan a la primera, que el que esté allí, que tenga abierto la sesión, que te lo pueda mirar, en Sigo, en Argos, tal. Mínimo, mínimo, entre 7 y 10 minutos, en el mejor de los casos, puede pasar. ¿No sería mejor una base de datos para todos, la misma que esté unificada y que no tengas que llamar a Policía Nacional si tiene una cosa, si es de extranjería, a Guardia Civil para ver armas, etcétera, etcétera? ¿No se podría unificar y facilitar el trabajo de calle? Sería muchísimo mejor. Además es una cuestión de sentido común. Lo entiende hasta el más tonto. Esto no hay nadie que no lo entienda. Es decir, por muy tonto que sea el mando, esto lo entiende. ¿Cuál es nuestro problema? No es que no lo entiendan. Esto lo sabe todo. Esto lo sabe desde el cabo, desde el policía, hasta el general y hasta el intendente o, como dicen en algunas policías locales ahora, superintendente. Porque ya hay superintendentes como superratón, ya tenemos. Tenemos ya en algunas ciudades intendente y superintendente. Bueno, pues esto lo entiende todo el mundo. El comisario, el general, todo el mundo.
Pero nosotros vivimos, y tú sabes que mi asociación tiene como lema a la hora de denunciar la frase un modelo de cortijos y caciques. Nosotros vivimos en un modelo policial de cortijos y caciques, mientras la delincuencia se ha globalizado, nosotros nos hemos ido atomizando, pero esa atomización además ha creado, no es una atomización seria, sino que ha creado barreras a la hora de compartir información. Las barreras, tú sabes que la información si no se distribuye no se convierte en inteligencia, la información solo se convierte en inteligencia cuando se distribuye, si no se distribuye no se convierte en inteligencia y por lo tanto somos mucho más vulnerables. Aquí no se distribuye, o se distribuye en función de la empatía que los diferentes mandos tengan con los mandos de otros cuerpos. Es decir, hay gente en ciertas ciudades que se lleva bien, que el jefe de la policía local se lleva bien con el jefe de la Policía Nacional, hay otras que se llevan a matar, es que ni se hablan, pero pasa con el jefe de la Guardia Civil y el jefe de la Policía Nacional. Entonces hemos supeditado la eficacia y la eficiencia del modelo al talante de las personas. Y en la parte de arriba de la pirámide jerárquica, el talante muchas veces es egoísta. Es decir, esto me lo quiero yo porque lo quiero para mi cuerpo y para mi carrera. No quiero que me lo quite otro, me lo pise otro, entonces no voy a decir ni mu a nadie. Esto, al final, genera unos comportamientos estancos que nadie quiere abandonar. Nadie quiere abandonar. Los policías no lo entendemos porque cuando yo voy a una actuación en la calle en Fuenlabrada, he hecho 1000 actuaciones con policías locales, pero es que he hecho con guardias civiles también. Cuando me salgo por la carretera de Moraleja o me salgo por la Dumanes, lo primero que viene es un guardia civil. De hecho, en el puente de Moraleja y en el Dumanes hemos estado actuando policía local, policía nacional y guardia civil en la misma intervención, en la misma. Y lo que hemos hecho es ayudarnos y apoyarnos, porque al fin y al cabo todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero claro, esto es la mentalidad del patrullero. La mentalidad del jefe es un despacho, es que quiere la medalla para él, es que quiere el éxito para él y quiere la gloria para él. Entonces los comportamientos estancos a él le vienen muy bien, al ciudadano y al policía de a pie le vienen muy mal. Encima todavía existe, porque existe, hay que denunciarlo y decirlo, ese clasismo en ciertos mandos policiales nacidos en otra época que consideran a un policía local un alguacil o un policía de segunda al que no hay que compartirle mucha información porque quizá no sepa, este tipo no sabe, solo sabe poner multas de tráfico. Y claro, tú vas por algunas ciudades de España hoy y ves el nivel de las policías locales y el nivel de formación que tienen algunas academias de policía local y el nivel de formación particular y privada que muchos policías locales adquieren y luego ves cómo actúan como primera respuesta en prácticamente todas las ciudades y pueblos de España, son primera respuesta a la hora de cualquier tipo de delito, desde el hurto hasta el atentado, hasta el robo con violencia, y claro, tú te das cuenta de que lo que dice tu mando no sabe de lo que habla, no sabe de lo que habla. No, no. Jefe, esto no funciona así, en la calle ya no funciona así. Yo entiendo que en la calle de 1982, que fue la última vez que usted salió a la calle, funcionara así, ¿vale? Yo era un niño, no lo sé. Si usted dice que funciona así, funcionaría así, no tengo ni idea. Pero en la calle del 2024, en Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, no funciona así. Ya no funciona así. Los cuerpos territoriales, los cuerpos autonómicos, policías locales, son policías de primera respuesta en cualquier tipo de delito, cualquier tipo de delito. La información que tienen que tener es la misma que tenemos el resto. Las bases y el acceso a esas bases tiene que tener con la misma inmediatez que tenemos el resto, y eso es eficacia en el servicio, y eso es eficiencia en el servicio, y eso salva vidas, y eso salva binomios, y eso da un servicio bueno a la ciudadanía, y todo lo que no sea eso es crear barreras, crear fronteras donde no las hay, con lo cual vas a poder servir peor al ciudadano, vas a poder proteger peor a tu compañero, y tu compañero muchas veces es del mismo cuerpo y otras veces no es del mismo cuerpo, porque yo probablemente la peor reyerta que he estado en mi vida, la peor donde he visto el miedo, la peor, los 3 primeros coches que me dieron a salvarnos el culo eran 3 coches de la policía local. 3 coches, ¿por qué? Porque en aquel momento se implementó, vino un comisario que se llevaba bien con el tipo de la policía local, fue el año en el que se intercambiaron los pockets, es decir, que el pocket de la policía local estaba en la sala de la Policía Nacional y el pocket de la Policía Nacional estaba en la sala, el de la sala de policía local oyó los gritos de apoyo, no había coches de Policía Nacional, y rápidamente movió a los suyos, dijo, ir a esta calle que los van a matar. Pero tenemos que estar en serio supeditados a que nos intercambiemos un pocket por la noche, que a lo mejor mañana llega un mando que discute con el otro mando y dice, a tomar por culo el pocket. ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? Que eso lo he vivido yo, ¿eh? Y en la sala y decir, ¿por qué está el pocket apagado? ¡Buah! Han tenido una pelotera, ha venido el jefe y ha dicho, apaga ese pocket. Nosotros no tenemos que ocuparnos de la malla de otros. Digo, ¿esto cómo puede ser? ¿Y si los están matando? ¿Cómo puede ser esto? No puede ser.
No puede ser. Bases de datos compartidas, bases de datos para todos los cuerpos, vamos todos a una, la delincuencia ha crecido mucho. Por favor, si los delincuentes cada vez se unen más, en bandas ya no de barrio, ya no nacionales, sino internacionales. ¿Vamos nosotros a desunirnos? Nah, da igual, ¿qué más da? El uniforme azul claro, azul oscuro, verde, amarillo, gilipollas. Aquí vamos todos a una, tenemos las calles llenas de lobos, los perros pastores tenemos que actuar coordinados. Coordinados, tenemos que salir juntitos, fuertes y coordinados. Mira, hablabas del tema de la unificación. En mi municipio implementaron las cámaras de control de tráfico, ¿no? Para el tema de los vehículos sustraídos, etcétera, etcétera. Y a mí a veces me da por pensar, porque en el municipio de al lado también lo tenían, pero claro, como son empresas distintas las que se gestiona el tema del control de estas matrículas, es decir, si yo en mi municipio sí que introduzco la matrícula, va a saltar solo en mi municipio, pero en el municipio de al lado no. Entonces, ¿por qué no se implementa a nivel nacional el mismo sistema para todos? Y cuando una persona que ha sufrido el robo del vehículo, ya sea Policía Nacional, Guardia Civil, a interponer la denuncia, le den al botoncito, salte, se quede registrado y en cualquier municipio de España que tengan cámaras y que pase ese vehículo se pueda detectar? ¿Sería una manera de evitar o disminuir el tema del robo de vehículos? Claro, claro. Es que mira, nosotros tenemos un sistema, ¿verdad? Un modelo policial. Lo ideal es tender a la unificación de alguna manera de ese modelo policial. ¿Cómo? Todo el mundo sabe que con los estatutos de autonomía ya desplegados, la Constitución y tal, es muy difícil lo de anular cuerpos y evitar. Pero hay que buscar una solución. De alguna manera hay que buscar una solución, ¿no? Entonces, el camino a recorrer, yo entiendo que es bastante más difícil de arriba a abajo que de abajo a arriba. Lo entiendo, yo lo entiendo así. Entonces, yo empezaría por dentro del modelo, el modelo territorial más corto, que es el de la policía local, es decir, la policía local actúa en un determinado territorio, en un pueblo, en una ciudad, ¿vale? Pero ese determinado territorio pertenece a un territorio más amplio. Si nos vamos, por poner un ejemplo, a Madrid, tienes la policía local de Móstoles, que actúa en Móstoles, que es el elemento básico. No hay una policía por debajo de la de Móstoles, no hay policía de barrio diferente a la policía de Móstoles. Pero sí que tenemos la herramienta de las leyes de coordinación de policías locales, que podríamos empezar por ahí a unificar el modelo. Es decir, ley de coordinación de todas las policías locales de una comunidad, mismos uniformes, mismos vehículos, mismas bases de datos, mismo formación, mismo todo. De hecho, movilidad horizontal absoluta. Oiga, yo me he ido a vivir, yo vivía en Móstoles y me he ido a vivir a Miraflores de la Sierra. Si hay una plaza allí, pues para Miraflores de la Sierra, ¿sabes? Movilidad absoluta, pero también cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. Es que esto pasa en muchos sitios, te cambia la vida, vas a vivir a otro sitio, pues si en ese otro sitio hay cuartel de la Guardia Civil más cercano o hay cuartel de la Policía Local más cercano, no entiendo. En la última ley de personal de la Policía Nacional ya se implementó la pasarela esta para Mossos, para los que quisieran, ¿no? No se lleva a cabo, no se ejecuta, pero está ahí, está planteada, ¿vale? Está planteada para un Mosso y para cualquier otro policía. Bien, primero, desde abajo, ley de coordinación de policías locales en todas las autonomías y luego una ley nacional de coordinación de las policías locales. Y a partir de ahí subimos hacia Policía Nacional y hacia Guardia Civil, para hacerlo en algún momento encajar todo, en algún momento. Y también la movilidad, porque a mí me da envidia ver los cuerpos norteamericanos de policía, la movilidad que tienen. No solo movilidad horizontal, sino como un policía que destaca en una ciudad y genera cierta fama, le llaman directamente de un pueblo a 40 kilómetros para que sea el jefe de policía de ese pueblo y se presenta a veces, si es sheriff, por ejemplo, se puede presentar incluso a las elecciones con el alcalde, ¿no? Y esa movilidad, que también es una movilidad vertical. Muchos policías están 20 años para ganarse, digamos, la primera paga, porque allí no son funcionarios al uso como aquí, sino que firman unos contratos, a los 20 años adquieres ya una pensión, a los 25 más pensión, 30 más pensión, hasta los 40 que es la pensión tope, ¿no? Pero a los 20 han estado estudiando los últimos 5 años de su vida y muchos acaban de jueces, acaban de abogados, acaban montando negocios de seguridad. Hay una movilidad muy grande a la hora de abrir mundo y abrir barreras, ¿no? Y aquí, en España, el policía local de Parla, el 95% ya parece que nace y muere de policía local de Parla. El policía nacional nace y muere de policía nacional. Y la vida se transforma, la vida cambia y hay veces que hay unos intereses y otros. Y tú no tienes por qué tener frustrado a un policía en un territorio si puedes tenerle al 200% en otro territorio, incluso cambiándole de uniforme. ¿A ti qué te importa? O sea, tienes un tipo amargado aquí que no te da, no te rinde lo que te tiene que rendir, pudiendo tener un profesional de primera magnitud en otro sitio con distinto color de uniforme. Hay que generar muchas leyes de pasarela, hay que empezar por las leyes de coordinación,
en ámbito territorial de comunidades autónomas, pero luego ir al nacional, una ley nacional de coordinación de policías locales. Y de ahí vamos a subir hacia arriba para intentar ir todos a una. Y al final, esto es verdad que tú dirás, bueno, ahora te has puesto en plan Vox. No, yo lo he defendido siempre. Al final, todas las policías de España tenemos que depender de un ministerio, todos los policías de España. No podemos dejar los cuerpos territoriales en manos de un trapero, en manos de otro. No, mira, no funciona así, lo siento. Es decir, la banda yihadista que opera en Tarragona tiene conexiones con el Estrecho, tiene conexiones con Madrid Capital. Tenemos que ir todos a una, lo siento mucho, pero aquí la formación, los uniformes, los vehículos, tienen que ser todos como tienen que ser. Y la ciudadanía tiene que ver que somos todos iguales y que estamos todos a una. ¿Va a ser difícil conseguirlo? Hombre, llevamos 40 años cediendo competencias, duplicando competencias, triplicando competencias. Cada cacique quiere su cortijo quiere que cada vez sea mayor, no quiere ceder parte de su cortijo, los ciudadanos cada vez pagan más eso, hay un atentado terrorista, lo vimos en Barcelona, no se compartió la información como se debió compartir. El atentado el día anterior, la explosión de las bombonas de butano, que si la Guardia Civil no entra, que sí entra, que si tengo esta información, que si es un accidente, que si no sé qué. El despliegue mismamente sobre el terreno aquel día, con terroristas todavía armados por la ciudad. Vimos aquel primer despliegue de los urbanos en el mercado este de la Boquería, que quedó grabado en cámaras, un despliegue espectacular de la Guardia Urbana de Barcelona, pero luego por detrás venían Mossos, luego había policías nacionales de paisano. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tanto en la información como en el despliegue, como en la estrategia. 4 cuerpos, cada cuerpo con un mando, tomando decisiones. En la misma ciudad con 4 tipos armados con Kalashnikov, paseando por tu ciudad. 4 tipos de 4 cuerpos diferentes tomando decisiones. Y 4 cuerpos diferentes desplegados sobre el terreno, porque ese día también se desplegaron Policía Nacional o Guardia Civil. Por lo tanto, en Barcelona estaban los urbanos metidos en la Boquería haciendo el primer despliegue, y detrás venían los Mossos, y detrás venían... No puede ser, hombre, no tiene ningún sentido. Solo le damos facilidades a los lobos, solo le damos facilidades a los lobos. Leyes de coordinación, pasarelas, y llegará un momento en el que encontraremos la manera legal de ir todos a una, todos a una. Y si eso hace enfadar a los caciques territoriales, me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Esto es un país, se llama España, tiene una historia común y la hemos construido entre todos y la vamos a seguir construyendo entre todos, pese a quien le pese. Exacto. Y además, has dado en el clavo, a lo mejor una ley nacional de policías locales o una buena regulación y estructuración de la Ley Orgánica 2/86, que va a hacer ya 40 años y no tiene sentido actualmente que estemos con la del 86. Ninguna. La ley, si uno quiere transformar lo que tú quieres transformar y yo quiero transformar y toda la gente que nos implicamos un poco, hay que entender que la 286 se nos ha quedado obsoleta. Es para un escenario policial que no tiene absolutamente nada que ver en el 2024, nada, es que no aplica. Entonces esto, tú dices reformar, quizá hay que hacer una nueva, ¿no? Quizá llega el momento de hacer una nueva y entender la realidad policial tal como se desarrolla en el 2024. Exacto. Para ir finalizando, Samuel, aunque te haría 10.000 preguntas, ya te lo digo, pero bueno. Otra circunstancia importante a los patrulleros, a los policías que nos gusta esto, es las relaciones con la comunidad, ¿no? Al final, ¿no? Con el ciudadano de bien, porque al final nos debemos a ellos nuestra profesionalidad y como tú bien dices, ni al cacique, ni a los cortijos, etcétera, etcétera, sino al final te debes por la gente a la que velas, la gente de bien, ¿no? Que es la mayoría. ¿Cómo se podría mejorar esas relaciones con el ciudadano de a pie? A ver, mejorar relaciones con la comunidad. Hay una Sin tendencia, olvidar, perdona, sin olvidar de que siempre los cuerpos y cuerpos de seguridad somos los mejor valorados por parte de la ciudadanía en los servicios públicos. más que le pese a mucha gente, ¿verdad? Eso. Bueno, hay una tendencia a recuperar, a volver a instaurar esto que se llamó la policía de barrio. Yo no soy muy favorable a esa tendencia porque la policía de barrio es para un escenario de criminalidad barrial. Hemos hablado antes del Torete, ¿no? Es un escenario del delincuente habitual que conocía el policía de barrio, no es que le conociera al delincuente, que conocía al padre, a la madre, al primo y sabía a quién recurrir cuando le estaba buscando y la violencia, como te dije antes, a la hora de imponer la autoridad, el consentimiento con la violencia era diferente, es decir, que el policía de barrio iba a la casa de la mamá y decía, dile a Pepito que si no viene esta mañana a la comisaría le voy a dar 2 guantazos que le voy a quitar la cara. Entonces, cuando llegaba Pepito, la mamá ya le daba 2 guantazos y luego le decía, ya la tiras para comisaría.
que te va a ver allí el agente no sé qué. Bien, esa delincuencia no, ya no hay de esa delincuencia. Y como no hay de esa delincuencia, pues efectivamente tenemos que cambiar los planteamientos. Yo creo que el futuro de la seguridad ciudadana son los grupos de delincuencia urbana, que claro, si los estudias ves que tienen un aprovechamiento muy grande, los plainclothes americanos. Claro, la persona que se acerca de manera, digamos, residual a esto o que le dedica pocas horas, dirá, plainclothes, joder, Al Pacino, la película, el Sérpico, pero si eran todos corruptos, joder. Digo, sí, hombre, sí. Hubo una época en Nueva York donde esta unidad acabó corrompida, eran los que tenían el acceso directo a los yonkis de la calle, a los que movían de dinero y la droga, a la prostitución, sucumbieron, de aquella no había cámaras, no había vigilancia, la vigilancia que hay hoy, se creían impunes y efectivamente hasta que apareció Sérpico, pues hubo una serie de personas, que no eran todas ni mucho menos, pero sí se hicieron muy famosas, que corrompieron este modelo de organización policial, ¿vale? El escenario de Sérpico es impensable en la vida de hoy. Las cámaras que existen te graban por todo desde una ventana, todas las dependencias policiales tienen cámaras desde que entra un detenido hasta los coches, ya se están empezando a implementar cámaras en los coches, los calabozos, todo. Ese modelo no es tan corrompible como lo era en el Nueva York del año 79 o del año 80. Sin embargo, si estudias en amplitud las unidades plainclothes y este tipo de unidades, entiendes que para la realidad de la nueva criminalidad tienen un aprovechamiento alto. Es decir, nosotros no tenemos que ir a la policía de barrio, sino que la labor que hace la policía de barrio la podemos implementar ya haciendo que el patrullero dedique un 10 o un 15% de su tiempo al patrullaje a pie, al contacto directo con el ciudadano. Tú vas con tu coche, vas por tu distrito, tienes 8 horas por delante, muchacho. Mientras estés haciendo servicios, bien. Pero hay 4 o 5 horas que estás patrullando. Bueno, 45 minutos, te puedes bajar a pie, tienda por tienda, fincas, administradores de fincas, qué pasa en cada finca, cuéntame, si has sabido algo, pim, pam, sea algo interesante, haces tu minuta, haces tu nota y canalizas la información. Eso lo pueden hacer las unidades de radiopatrulla. No necesitamos una policía de barrio porque al final la policía de barrio detrae. Suelen ser policías de horarios de oficina, de horarios de semana, mañana y tarde. Quitas, detraes policías del horario donde mayor criminalidad violenta existe, fines de semana, noches y noches de los fines de semana, por redundar. Los quitas de ahí para acabar poniéndolos donde la gente más los ve, que es los lunes a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde, que es donde más gente hay por la calle. Esto es lo típico que hacían nuestros políticos. Yo siempre digo esto, es puro PP, ¿no? Es lo que hacían nuestros políticos no para dar seguridad al ciudadano, sino para convencerle de que está seguro. Yo te voy a poner muchas horas a las horas que tú paseas por la calle para que veas que tu alcalde mira por ti. Pero claro, luego llega el sábado, no a la mañana, tu hijo sale por ahí y no hay ni el tato. No hay 2 patrullas o 3 patrullas, 2 están ocupadas y hay una patrulla. Eso es engañar un poco a la gente, ¿no? Y lo que hace la policía de barrio ya lo puede hacer una unidad de radiopatrulla. Entonces, es al revés. En vez de ir a reducir, hay que ir a aumentar. Los radiopatrullas típicos que van a un aviso, cumplen el aviso, dejan el aviso y van a otro aviso y se olvidan, han hecho una minuta, me he olvidado, ¿habrá alguna unidad que se ocupe de esto? ¿Eso qué provoca? Eso provoca hoy que hay una inquiocupación, tipos que venden droga, en donde sea, y llaman a la gente, el vecino, yo estoy harto ya de esta gente, llama y va en patrulla. Ah, sí, muy bien, pues voy a afilar a alguien aquí, voy a hacer una minuta, vale, hasta luego, señora. Al día siguiente lo mismo. Y la señora dice, pero si llamé ayer a la policía, voy a llamar otra vez. Oye, va otra patrulla diferente. Ah, sí, no se preocupe, que ahora tomo yo nota y tal. No, nota ya tomaron ayer. No, hombre, no, pero yo tengo que tomar nota porque yo no sé lo que pasa y tal. 4 días que lo repita, 4 días que va en patrulla diferente. El patrulla hace la nota y el edificio sigue allí y nadie hace nada. Los grupos de delincuencia urbana son grupos heterogéneos. A veces van de paisana, a veces van en furgoneta, a veces van en moto, a veces van en Z. Son grupos que canalizan toda la seguridad ciudadana. Habría que unir UPRs, policías locales que estén en seguridad ciudadana, patrullas de Guardia Civil o Policía Nacional. Son grupos que tienen que implicarse en el servicio y saber que el límite del servicio está muy por encima de donde está en la actualidad. Es decir, tú has cogido una llamada de ocupación o de venta de droga en tal, tú te vas a ocupar, tú y tu equipo os tenéis que ocupar de eso durante los siguientes días. Y volveréis vosotros siempre. Mientras dure el turno, todos los días allí, hasta que consigas solucionar el problema. Y si no tienes solución, lo hayas llevado a juicio, hayas identificado a la gente suficiente para iniciar un atestado policial o hayas ido directamente al juzgado a iniciar un atestado judicial. Pero tienes que implicarte en eso. Habrá casos, evidentemente, si hay un homicidio, en los que tú tendrás que llamar a la unidad correspondiente, a la unidad de homicidios, y que se pongan a investigar. Pero todo lo que es delincuencia urbana, robos con violencia, ocupaciones, bandas latinas, las bandas que ocupan los parques y los canchas de fútbol,
Oiga, usted es un grupo de delincuencia urbana. Se dedica a esto. Si a usted le han reportado que hay unos grupos de Latin King que han ocupado la cancha de fútbol del Parque de Elche, ese caso es suyo. Y usted y sus compañeros, los radiopatrullas, el grupo de delincuencia urbana 3 o el turno 3, se van a ocupar. Y hasta que no esté limpia esa cancha de fútbol, ustedes no paran. Van todos los días a esa cancha de fútbol. Hacen las identificaciones que haya que hacer, las detenciones que haya que hacer, ponen las sanciones que haya que poner y lo plasman en un atestado policial para que acabe en un juzgado. Y todo eso lo hacen ustedes. Todo eso lo hacen ustedes. Que si de repente hay un homicidio, llaman ustedes al grupo de homicidios y que se ocupe. Pero la delincuencia urbana, la delincuencia de alta intensidad, es decir, que hay mucha, eso, porque al final los grupos se ocupan de lo que se ocupan. Y hay ciertos delitos que los acumulan, a ver si algún día hacen algún detenido y les imputan todo lo que haya pasado allí, pero se va acumulando aquello y el ciudadano ve que nadie hace nada, que no hay respuesta. Entonces, ¿contacto con el ciudadano? Sí, directo. ¿Cómo? Vamos a crear grupos de delincuencia urbana que le digan a ese ciudadano, yo no soy el patrulla que viene aquí, le escucho, identifico, hago la minuta y me voy. No, no, yo voy a volver mañana a hablar con usted, señora. Tengo 6 días de turno por delante, ¿no? Pues que sepa usted, dígame las horas en las que está usted en casa. Mire, yo trabajo de esta hora a esta hora, esta hora, voy a venir los 6 días. Los 6 días a hablar con usted. Y voy a decirle lo que he hecho estos 6 días con esta ocupación o lo que sea. Y cuando el caso ya esté en el juzgado, porque el atestado yo lo he hecho yo, le voy a venir a informar. Señora, hemos hecho todo lo que se podía hacer, esto está en manos de un juez a partir de ahora. ¿Vale? Ese es el futuro de la seguridad ciudadana. Los grupos de delincuencia urbana que exceden a los radiopatrullas actuales y no ir en el lado contrario, es decir, reducir los radiopatrullas a un policía de barrio que hace una serie de entrevistas, una serie de cosas, y a las 2:30 se va para su casa a comer y vienen los de la tarde, por la noche no hay nadie, los fines de semana no hay nadie y claro, en el año 98, como yo digo, con la policía de barrio podías engañar al carnicero, porque el carnicero decía, joder, pasa todos los días por aquí un policía, macho, qué bien, qué a gusto estoy, no le robaba a nadie al carnicero. El año 98 en España era un vergel de seguridad. ¿Qué pasa hoy? Voy al carnicero, un sábado de noche le han reventado la tienda 3 veces, en 7 meses, 3 veces. Y cada vez que ve pasar el policía de barrio por delante de su puerta, dice, oye, está muy bien que deis paseos hasta ahora, pero me han reventado 3 veces a las 3 de la mañana la verja. 3 veces. Y al del seguro no me quiere hacer un seguro. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Entonces, hay ciertas cosas que convencían a los ciudadanos en los años 90 y ya no los convencen. Pasa con los cuarteles de la Guardia Civil, tú lo sabes. Es decir, en el año 95 en los pueblos no robaban a nadie, dormía la gente, a finales de los 80 todavía había pueblos donde se dormía con la puerta abierta. Entonces, claro, ver el cuartel de la Guardia Civil era como la sensación de seguridad subjetiva, es decir, estamos protegidos porque ahí hay un cuartel. Y en el cuartel no había nadie, no había nada, estaba vacío. Pero, claro, a ese tipo ya no duerme con la puerta abierta. Y le han robado el coche. Y al primo le han entrado en casa a las 3 de la mañana. El maldito cuartel ya no le da ninguna sensación de seguridad. Quiere ver guardias civiles, coño. Entonces, que tú le vendas el discurso político de los 90, no hay que cerrar cuarteles porque dan la sensación de seguridad al pueblo. El pueblo ya no tiene ninguna sensación de seguridad. Les han robado a todos, hijo. El pueblo quiere ver guardias civiles. Y por lo tanto, igual, si tienes 5 cuarteles medio abandonados, con 5 personas en cada cuartel, igual los hay que juntar a todos, que hagan 25 y tenemos para tener una patrulla o 2 patrullas 24/7, todos los días de la semana, a todas las horas de la semana. Hay mentalidades políticas, académicas, criminólogos, concejales, ministros, que siguen instalados en el año 1998. Y España está en una realidad criminal absolutamente diferente. Hay 4 locos que llevamos años avisando de esto y que pretendemos cambiar las cosas. Hasta hace 5 años no nos escuchaba absolutamente nadie. Es una verdad que cada vez nos escucha más gente. Exacto. Yo creo que como conclusión y para acabar, está bastante bien. Y ya por último, te quería dar las gracias de parte de todo el equipo ITEPOL cuando llevaste al Parlamento Europeo el EPIB, uno de nuestros grandes proyectos, la Estadística Policial Víctimas de Incidentes Violentos. Así que nada, por nuestra parte, muchas gracias, Samuel, por tu tiempo y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Podcast ITEPOL.